Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Gracias. Buenas Bueno, noches. entonces vamos a hablar sobre la película El hambre del poder, ¿no? Bueno, yo comenzaría por decir que la película, cuando los hermanos empiezan a narrarle la historia a Croc sobre cómo se les ocurrió la idea y cómo empezaron a organizar para llegar hasta ese punto donde tenían el restaurante, ¿sí? Cuando ellos estaban en la cancha y que el hermano dibujó la cocina, ahí, por ejemplo, ahí podemos observar, em, perdón, el, la planeación, ¿sí? Ahí podemos observar la planeación, que fue donde él dibujó la cocina. Luego la organización la podemos observar cuando él empezó a organizar los empleados y a decirles qué movimientos tenían que hacer, cómo lo tenían que hacer, el tiempo, todo, ¿sí? La dirección la podemos observar cuando él estaba pendiente, ya cuando abrieron el restaurante, en que todo saliera a la perfección. O sea, él estaba pendiente de que si eran dos pepinillos, eran dos, no eran tres, ni cuatro, ni uno, sino eran dos. La cantidad de salsa, todo tenía que salir a la perfección. Y el control es cuando, por ejemplo, en la película ya el restaurante funcionaba a, a la perfección, ¿sí? O sea, como que ya estaban organizados, ya tenían un control, ya, por ejemplo, fue cuando también se empezaron a expandir, que las franquicias, que todo eso, ¿sí me entienden? Listo. Bueno, partiendo de lo que acaba de concretarnos nuestra compañera María Paula, yo quiero destacar unos puntos importantes que encontré dentro de esta película, ¿cierto? Y en cuanto a la lectura, pues nosotros hablamos, todas las organizaciones siempre deben de pensar en los clientes y buscar su diferencial, ¿cierto? Entonces, estos hermanos buscaron esa diferencial, que ¿cuál era? Que todos los restaurantes en esa época tenían algo en común, que era la demora en el servicio, ¿cierto? Que pues porque llegaban muchos al tiempo, de pronto había muy poco personal y por el tipo de organización que se tenía, pues las meseras no, siempre llegaban casi con el pedido diferente, ¿cierto? Entonces ellos dijeron, esto no puede seguir pasando, no podemos ser iguales. Y cuando Ray Kroc visitó ese restaurante, él, por ser un tipo visionario, ¿cierto? Centrado en lo que siempre ha querido, pues pudo lograr esa diferencial y dijo, bueno, aquí está. Bueno, otro proceso que, bueno, otra situación que pudo destacar es que siempre se llevan a cabo muchos procesos, ¿cierto? Ellos no se quedan con algo en sí ya diseñado, sino, bueno, a pesar de la edad que tenía, se vio que ellos en su historia cuentan que no hacían sino innovar, 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 sin darse en cuenta de que, bueno, esto no nos funcionó, hagámoslo así. Se diferencia mucho los dos tipos de hermanos, ¿cierto? Está el que es bien técnico y está el que se basa como en lo empírico, pero siempre con ese positivismo. Pero entonces está el hermano que siempre dice, vea, espere que esto se hace así, porque ya lo conté, porque ya lo formulé, porque ya lo probé y así lo vamos a hacer. Entonces, eso es otro factor que a este señor Ray Kroc, pues obviamente le atrae porque es un tipo de negocio, es un tipo que tiene 52 años, porque él conoció esos dos hermanos ya pues con una vida recorrida, ¿cierto? Aunque no había sido muy exitosa, pero sí había sido un trabajador muy arduo, ¿cierto? Como lo es pues una persona que trabaja en el comercio. Bueno, eh, ellos pues lograron ser muy competitivos al innovar, ¿cierto? Entonces, algo muy importante también es que supieron manejar su equipo, se dieron cuenta que la efectividad, la limpieza, o sea, ellos siempre quisieron destacar la limpieza, el orden, que los procesos tuvieran una técnica, ¿cierto? Que no cambiara, porque pues si cambiaba, pues se iba a dañar la productividad, ¿cierto? No siempre están seguros de que esto vaya a funcionar. Bueno, entonces, iba a aclarar otra cosita que me pareció súper importante.
fue que yo puedo decir que estos tres personajes, que son los dos hermanos y Ray Kroc, o sea, se tenían que haber juntado, aunque el desenlace de esta película y el desenlace de esta organización terminara pues en manos de Ray Kroc con puntos divididos, porque yo sé que mis compañeros, todos ahorita vamos a decir el desenlace que es como bien particular, ¿cierto? Pero si no hubiese sido por la persistencia de los hermanos, ¿cierto? Y la visión de Kroc, McDonald's de pronto no sería hoy en día lo que es, porque los hermanos tenían los procesos, pero ¿qué llegó a hacer Ray Kroc? Pues a definirlos y a expandirlos sin miedo, ¿cierto? Pero siempre vemos que él estuvo muy presente en seguir la línea que los hermanos querían de cuidar su producto, porque ellos decían, no puede ser que tengamos esto tan maravilloso, esta creación, y que cualquier otra persona no la tome tan en serio como nosotros y la convierta en otra cosa, que es lo que pasa muchas veces con las franquicias hoy en día, ¿cierto? Que no se mantiene esa cadena de calidad, de cuidar ese producto, sino pues pasa de mano en mano, entonces eso es lo que termina haciendo. Le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Gracias. Gracias, Sol. Bueno, complementando aquí lo de la película, me parece interesante en cuanto a la dirección, los diferentes conceptos que podemos observar en el libro. Me parece importante lo que resaltan allí de las metas que se proponen los empleados. Entonces, como lo vemos en la película, como que los dos hermanos tenían como no oficialmente su meta, pero sí todos iban enfocados a la mejora. Como pues ya lo comentaban ahorita mis compañeras, ellos pasaron de dar un pedido o digamos sobrepasaron la competencia que daba un pedido de 30 minutos a 30 segundos. Entonces es algo que pues como por decir que algo que se propusieron y lo cumplieron. También me parece interesante lo de que le dan el apoyo a los empleados, como por decidir una remuneración, como un bono extra. Ahí lo mencionan los hermanos al final de la película, casi cuando ya se dividieron, cuando ya Grob los dejó a un lado. Ellos le mencionan que pues quedan satisfechos que le den una parte de dinero para suplir o digamos brindarles como un auxilio a los trabajadores en el punto en que ellos se encontraban, en San Bernardo. Entonces me parece eso muy interesante, dado que pues hoy en día se ven las organizaciones, ¿sí? Otro punto que resalto de la película es la dirección que tenían estos dos señores, los dos hermanos. A pesar de que tenían solo este lugar y que era muy fructífero, mmm, tenían una mente increíble, porque no solo como dibujaron la cocina, sino como organizaron, sino que se llegaban al punto de ser como tan exacto todo que los empleados no se chocaban en la cocina. Era increíble porque iban con las mesas y todo y no, las bandejas y no se chocaban ni nada. Entonces eso es algo muy importante porque considero que pues es la fuente, lo fuerte de la dirección más que todo, claro, de la mano del control, de la dirección, de todo esto. Entonces, básicamente comparto esto, me llamó mucho la atención, me dio curiosidad esta parte y muchas más. Pero bueno, por el momento comentemos eso y más adelante ya compartimos otras. Listo, les doy la palabra a mi compañero. Bueno, dentro de la película, pues se puede observar que hay producción. Lo que siempre pues querían destacar es la producción y la rapidez para pues despachar y no que pues las personas se quedaran esperando como sucedía con los otros restaurantes. Y eso fue lo que pues impactó em, en el señor y pues por eso le llamaba tanto la atención que es que McDonald's tuviera pues ese proceso de rapidez, de eficiencia y que pues cada vez él quería que se creciera, que se expandiera la franquicia, ¿sí? Y pues los hermanos no querían porque les tenían mucho miedo y suele ser algo que muchas empresas y compañías piensan antes de pues dar ese paso, ¿sí? Porque su presupuesto, de pronto que alguna mala decisión pues puede acabar en bancarrota y puede pues terminar totalmente con la empresa. También algo que se ve y es de suma importancia es la planeación con la que pues decidieron empezar todo, que ellos pusieron a prueba
varias técnicas, decidieron mirar el entorno externo en el que se encontraba pues las empresas, vieron que no, al que las meseras, pues al despachar en los carros, pues no llevaban bien los pedidos porque tenían miedo a que las tocaran, también se acercaba mucha gente joven, entonces ellos primero analizaron el entorno que tenían para poder así desempeñar su plan y todo estaba tan detallado, los objetivos que querían lograr y es cuando pues llega el otro señor a querer abrir las franquicias, lo cual al final me parece pues que no me gustó porque prácticamente le robó la empresa a ellos, tomó que ya era el fundador y pues como sabía la historia de cómo había surgido, decidió tomarla como propia, lo cual pues deja a los hermanos de lado y decide hacer las cosas por sí solo, tomar decisiones y muchas veces cuando se ve eso en las empresas o cuando uno tiene así socios y decide hacer las cosas por sí solas, puede que salga bien, pero también hay otras veces en las que puede salir mal por no tener la aprobación de todos o por no tener más opiniones, sino en centrarse en sí mismo y en querer hacer las cosas de una manera rápida, lo que pues el hambre de poder, el poder que él tenía, de que es como una excepción que tenía de poder expandirse, de que todo el mundo conociera quién era McDonald's, pero el problema pues considero que lo hizo muy rápido y él pudo haber fallado en algo y pues hoy en día no podría, si él fallaba en algo, pues hoy en día no habría McDonald's, contó con mucha suerte y de poder tener pues con personas que de finanzas, personas que lo guiaran en ese proceso y pues que hoy en día existiera esa compañía. Bueno, pues yo quisiera aportar que en la película hay diferentes bases en las que nos podemos apoyar para compararlas dentro de una compañía, ¿sí? Ya que para vender un producto, la empresa tiene que conocer las conductas, bien sea, bien sea individuales o grupales, en el campo organizacional, ¿sí? Entonces esto se había reflejado en lo que ya ustedes habían mencionado anteriormente, se había reflejado en cómo los hermanos iban organizando de manera ilustrativa todos esos procesos de cocina o cómo estudiaban a las demás compañías para que la suya fuera mejor y se diferenciara de ellas. También estas, pues, comprendían las diferentes variables que se relacionaban entre las diferentes conductas de las personas. Me refiero a que estudiaban aquello que no les hacía gracia a las personas o a la gente del mercado para poder solo consumir un producto. Como ya se había mencionado, reducieron la espera de 30 minutos a de 30 segundos. Entonces, eso hubo un cambio en el factor y y así se iba a conocer pues la compañía. También entre los hermanos y pues y en Recruit había un conocimiento o hacían un conocimiento sobre el comportamiento organizacional. Es decir, tenían un estudio planteado sobre el mercado, las personas y dentro de su misma compañía para así poderla mejorar. También estas aplicaban sus conocimientos para obtener mayor competitividad. Esto se refiere a que la compañía, la compañía hacía diferentes procesos o se prestigiaba de sus conocimientos y hacía uso de los mismos para así tener una mayor producción y dar una competencia y darse un lugar en el mercado. También, también explotaban las habilidades de los empleados, pero también las suyas como gerentes, para así poder llegar a un prestigio sobre la compañía y para generarla como franquicia. Pues en conclusión podemos decir que estas variables generales que todos hemos dicho pueden llevar a que una compañía o sume o reste, depende de cómo se manejen los pensamientos o de cómo se le dé dirección a sus ideas y a sus objetivos. No sé si quieren agregar algo. Sí, yo quería, es que hace rato se me había pasado,
ven lo importante que fue y como nos demostró el tipo de cliente y con el tipo de persona que uno se debe asociar. Si vieron cuando ellos se dieron cuenta que para ellos, para ese tipo de producto, era mejor el ambiente familiar, o sea, no les servía ese ambiente tóxico donde iban personas pues a buscar cigarrillos y eso, porque eso alejaba, eran malos que iban a buscar. Es como cuando, como haciendo énfasis en que usted tiene un producto, ¿cierto? Y usted tiene que enfocarse en ese producto así tenga elementos terceros. Entonces tiene que ver si esos elementos, como decía Denier, le suman o le restan, ¿cierto? Entonces me pareció como destacar esa parte muy importante en este momento. O sea, en pocas palabras hicieron como un plan estratégico, ¿sí? Ellos Sí, sin darse en cuenta siempre lo tenían, sí. tenían en cuenta los factores que podían A alejar mí otra cosa, a las familias. Sí, Angie. a mí otra cosa que me llamó la atención es que él es el sonidito, bueno, la reproductora que tenía este grupo en todas las mañanas, que decía que la perseverancia, porque pues también pues comparto la opinión de mi compañera Paula, que no me gustó mucho pues al final que quedara como con todos los créditos de la empresa y en las tarjeticas dice fundador, cuando él ni siquiera puso un granito de arena para que empezara a crear McDonald's. Pero entonces me llama mucho la atención como el pensamiento del más allá que tenía este hombre. Sí, él pues sus batidoras no se da por vencido, iba que le decían que no le cerraran la puerta y seguían el otro y seguían el otro. Ese espíritu preservador creo y considero que es muy importante en el ámbito laboral y empresarial, porque pues no es la idea uno rendirse la primera, y seguir intentando, intentando, así pues uno fracase porque uno está dispuesto a ganar o a perder. Pero entonces sí, digamos, no quedarse con lo básico o no quedarse como con, o sea, no, como que, ay, me quedo conforme ya con esto, pues no. Yo digo que uno siempre debe ir más allá. Por lo menos si a uno le dicen en una empresa que le pongo tales actividades, entonces creo que uno debe darle un valor agregado a eso y hacerlo mejor de lo que se lo solicitan. Entonces comparto esto de este hombre, me llama la atención y eso deberíamos de hacerlo, porque muchas veces nos falta como ese empujoncito mentalmente de que vamos, tú puedes, así sea uno mismo, porque uno mismo es el que se hace da esa motivación. Pero entonces sí como digamos empezar a trabajarlo para cada uno de nosotros y como por decir, no darnos por vencidos a la primera que nos cierren una puerta, porque de aquí para allá esas puertas es lo que hay. Entonces me llama mucho la atención esto y nada, sería ese mi aporte. ¿Se acuerdan ese pedacito donde se ve la cara de Croc devastado cuando los hermanos le dicen, no, es que nosotros ya intentamos hacer franquicias y no funcionó, ¿cierto? Entonces me voy al otro Sí. pedazo de la película donde está el vendedor de Biblias, ¿cierto? Allá en la oficina de Croc, y él instantáneamente se da cuenta y cambia su chip. Oiga, los que merecen tener la franquicia no son los ricos, estos jubilados, ¿cierto? Que ya solamente lo hacen por hobby, sino son las personas que necesitan de que van a cuidar ese producto porque con eso van a vivir. Entonces muchas veces las personas más sencillas, más nobles, son las personas más dedicadas, las que generan más apasionamiento hacia un trabajo, porque la pasión en un trabajo lo es todo, independientemente que seamos los dueños. Y aquí vemos como ese hombre, bueno, el desenlace de la película, pues eso es algo que pasa en muchas empresas, de que el poder y las ganas de tener más, pero yo me quedo de él, de ese empoderamiento que generó en mí, ¿cierto? De decir, oiga, este tipo pudo hacer que unos tipos grandiosos, que ya eran los hermanos, pudieran de todos modos disfrutar de otra parte, ¿cierto? Entonces ahí me quedo yo. Ok, válido. Listo, Entonces, chicos. Yo quiero agregar algo. Pues como conclusión vemos que es muy importante el proceso en una organización, que vemos pues como la planeación, la organización y pues la dirección en cada paso es sumamente importante pues para desarrollar una empresa que tenga efectividad y que pues logre todos sus objetivos. También en una parte de la película hablaba sobre que el potencial, o sea, era más rápido las personas que los jóvenes, que pues las personas de la tercera edad o las personas adultas.
Entonces es también mirar como la población a la que uno quiere pues emplear dentro de una compañía, también a la que uno le quiere vender el producto. Él siempre resaltaba que McDonald's era una empresa para las familias, para los amigos, bueno, para los novios, para cualquier tipo de persona. Entonces, el recalcar también, pues, pues podemos ver como los problemas económicos, a quién le queremos vender en este caso, y qué es lo que vamos a vender. En este caso, en la película, pues es las hamburguesas, y es identificar pues también el problema que tenía la población, que era efectivamente pues un mal servicio porque primero no le entregaban lo que se pedía y segundo era muy demorado. Ellos que quisieron darle una solución a ese problema utilizando lo que es la rapidez, la efectividad y pues logrando sacar un buen producto para toda la población. Bien, ok. Yo creo que todo ya quedó concluido, también claro y cómo lo pudimos comparar en las diferentes compañías. O en este caso, en esta compañía. Listo, chicos, muchas gracias. Gracias por todo. Feliz Bueno noche. chicos, Gracias, chicos. gracias. Sí, gracias a Feliz ustedes. noche, chao. Hasta luego.